Gloria a Dios. Hay algo que yo admiro. De verdad me causa mucha admiración. Yo le pregunto, si usted pudiera hacerse rico, hacerse millonario, ¿aprovecharía la oportunidad? Si usted pudiera tener una casa bonita, lujosa, con su alberca, su coche, ¿usted lo aprovecharía? Si usted pudiera darle a sus hijos una buena escuela, una buena educación, una buena comida, que tengan su buena recámara, su buena camita, su buena ropa, ¿usted la aprovecharía? ¿Verdad que sí? Todos trataríamos de aprovecharlo. A veces no para nosotros, a veces para nuestros hijos, nuestros nietos. Amén. ¿O hay quien de ustedes le gustaría si tuviera hijos y nietos que se rasquen con sus propias uñas, a ver cómo les va? ¿Verdad que no? Nos preocupamos. Y sin embargo, mírense lo que yo admiro del Señor Jesús. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, no se preocupó por las riquezas. Amén. El Señor Jesús tenía el poder para hacer las riquezas. Él sabía el secreto para hacer las riquezas. Pero Él no vino ambicionando riquezas de este mundo. Miren, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, los reyes de este mundo, ¿a quién tienen que cobrar impuestos? ¿A la gente de allá afuera o a su familia? Pedro dijo, pues a los de afuera. Sin embargo, al entrar Pedro en el pueblo, en la ciudad, el que cobraba los impuestos le dijo: Pedro, ¿tu maestro y tú no pagan impuestos? Pedro contestó: sí. Cuando Pedro entró en la casa, el Señor Jesús le dijo, antes que Pedro le dijera algo: Pedro, ¿quién tiene que pagar los impuestos? ¿Los hijos o los de allá afuera? No, por los de afuera. Dijo el Señor Jesús: mira, para que no digan nada esos cobradores de impuestos, ve al mar, echa tu anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca y vas a encontrar ahí una moneda de oro. Paga el impuesto por ti y por mí. ¿Sí sabían eso? El Señor Jesús sabía cómo conseguir el dinero. Él tenía el poder, Él tenía la unción. Y ahora tiene más. Sin embargo, el Señor Jesús jamás estuvo preocupándose por el dinero. Es más, el Señor Jesús no cargaba dinero en sus bolsillos. Amén. El Señor Jesús tenía dinero, pero Él no se hacía cargo del dinero. Es lo que a Él menos le importaba. Para eso buscó un tesorero, Judas Iscariote. Él es el que llevaba la bolsa del dinero. Y fíjese nada más cómo tenía dinero de sobra el Señor Jesús. De cuando en cuando, dice la Biblia, que le decía: Judas, reparte dinero entre los pobres. ¿Sabía eso? El Señor Jesús mandaba que sus discípulos, principalmente Judas, fueron a repartir dinero entre los pobres. ¿De dónde tenía el Señor Jesús el dinero? La Biblia no dice que Él trabajara. La Biblia dice que Él caminaba de un lugar a otro predicando el Evangelio por 3 años y medio. No estuvo trabajando. Sus discípulos, Pedro, Juan, dice la palabra de Dios que eran pescadores. Amén. Eran pescadores, pero ya no estaban pescando. El Señor Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ya no estaban pescando. Amén. Andaban con el Señor Jesús predicando la palabra, predicando el Evangelio, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Yo me pregunto, ¿el Señor Jesús cobraba dinero por sanar a los enfermos? No. ¿El Señor Jesús cobraba por echar fuera a los demonios? No. Pero el Señor Jesús tenía la gracia, tenía la unción. Amén. Y las bendiciones venían a Él. Amén. Dice la bendita palabra
que aún, oigan, aún las mujeres casadas que venían a servirle al Señor Jesús, le daban ofrendas de lo que sus maridos trabajaban. Uno de ellos trabajaba con el rey Herodes. Herodes, el que quería matar al Señor Jesús. El dinero de Herodes que le pagaba a su empleado servía para darle ofrendas a Dios. Amén. El Señor Jesús pudo haber sido millonario, pudo haber superado al rey Salomón en grandeza, en riqueza, en sabiduría y en dinero. Amén. Pero el Señor Jesús, eso es lo que me admira. El Señor Jesús nunca se preocupó por el dinero. Yo me pregunto, ¿el Señor Jesús sabría que Judas Iscariote agarraba dinero de la bolsa? Se echaba sus clavelitos Judas Iscariote. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús llegó a cierto lugar, una mujer llegó detrás del Señor Jesús que estaba sentado a la mesa, dice, y rompió un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, muy caro. Ese perfume valía como 300 denarios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que usted puede ganar en todo un año. ¿Cuánto puede usted ganar en todo un año? No estoy hablando de que ya agarró para la renta y para la luz. Todo completito, todo completito. Eso valía ese perfume. Y Judas Iscariote se enojó. Dijo, ¿para qué se derramó? ¿Para qué se echó a perder este perfume? Si bien pudimos vender este perfume por 300 denarios y darle el dinero a los pobres. Pero dice la Biblia, eso lo decía Judas porque era ladrón. Porque él, teniendo la bolsa del dinero, robaba de ahí. Amén. Pero me pregunto, ¿eso le importaba al Señor Jesús? ¿Se preocupaba por el dinero? No. Es admirable. Para mí es admirable. El Señor Jesús nunca se anduvo preocupando por pequeñeces. Y nosotros nos andamos tronando los dedos para juntar dinero, ¿verdad? Decía ahorita mi hermanita, yo no anhelo riquezas, ¿verdad? Dice, antes sí, pero ahora que estoy en Cristo no anhelo riquezas. Yo no anhelo riquezas, ¿saben? Voy a un centro de rehabilitación y predico hoy la palabra. ¿Saben cuánto me pagan? Ni un peso, ni un centavo. Al contrario, cuando pudimos, mire, les llevábamos botes de arroz con leche, galletas, refrescos, algunas botanitas, algunos dulces. Ya no lo he hecho porque ya no hay que me lo haga. Les llevamos lo que podamos. No voy a ganar dinero, yo no ando detrás del dinero. Pero digo, a mí me admira el Señor Jesús. Recuerde que estamos tratando un tema general, es conozcamos más al Señor Jesús. Hoy conozcamos que el Señor Jesús no se preocupaba por el dinero. Amén. Mire, el Señor Jesús le decía a su pueblo, le decía a sus seguidores, le decía a sus apóstoles, le decía a todos los discípulos, les decía, no te preocupes por lo que vas a comer mañana, no te preocupes por lo que te vas a vestir mañana, no te preocupes por el calzado de mañana. Amén. Decía, mira, si las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros, su Padre, nuestro Padre Celestial, no los deja sin comer. Amén. Dice, mira los lirios del campo, cómo no tejen, cómo no hacen ropa. Y dice, en verdad les digo que ni aun Salomón, con toda su riqueza y su sabiduría, se vistió como uno de ellos. Los lirios del campo son bien bonitos, ¿verdad que sí? Empieza a llover, empiezan a florecer y qué hermosos son. Dice el Señor Jesús, yo no me preocupo por eso. Amén. ¿Sabe algo que ha causado mucho mi curiosidad? Que el Señor Jesús vestía, dice la Biblia, un manto, oiga, un manto que era tan fino, tan fino, tan fino, que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, los soldados romanos no lo quisieron romper para
para dividirse. Echaron suerte sobre él a ver quién se quedaba con ese manto. Amén. El Señor Jesús no se preocupaba por el dinero, no se preocupaba por la ropa o por la comida, sin embargo él tenía. Pero él no se preocupaba, él no se afanaba. Y es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Quiero compartirles brevemente, gloria a Dios, este tema, aleluya. Aleluya. Y quiero titularlo: ¿por qué a veces Dios permite que se nos quite todo lo que tenemos? ¿Por qué a veces Dios permite que se nos quite todo lo que tenemos? Amén. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Por qué a veces Dios permite que se nos quite todo lo que tenemos? Ese es nuestro tema hoy. El tema general es conozcamos más al Señor Jesús. Mire, mi Señor Jesús renunció a su gloria, renunció a su reino. Amén. El Señor Jesús bajó del cielo, gloria a Dios, y vino a nacer como un indefenso bebé. Vino a nacer humilde. Amén. El Señor Jesús no vino buscando riquezas. Gloria a Dios. Amén. Hemos leído que el Señor Jesús no estimó a ser Dios como a cosa a que aferrarse. Él sabía de dónde venía, él sabía quién era, pero él no le decía a la gente: oye, respétame que yo soy Dios. No les decía así. Cuando los soldados romanos lo vinieron a apresar, cuando la gente le escupía, le gritaba, cuando le abofeteaban, cuando le latigaban, cuando le pusieron una corona de espinas o cuando lo crucificaron en esa cruz, el Señor Jesús nunca dijo: respétenme porque yo soy Dios. No, él renunció. Dice la Biblia, y fue obediente hasta la muerte, y en muerte de cruz. Amén. ¿Sabe? El Señor Jesús renunció a su gloria y renunció a su ejército de ángeles. Él tenía su ejército de ángeles. Amén. Porque cuando el rey le estaba preguntando: Jesús, dime, ¿eres tú un rey? El Señor Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Otra respuesta que el Señor Jesús dio fue: mira, si yo quisiera, pediría a mi Padre que envíe legiones de ángeles que peleen por mí. Amén. Él tenía su reino, él tenía sus ángeles. Sin embargo, él no lo estimó como a cosa que aferrarse. Renunció. Permitió que todo eso le fuera quitado. Amén. Pero al final de cuentas, cuando el Señor Jesús renunció a todo, ¿sabe? Renunció aún a su cuerpo, a su físico. Fíjese cómo el Señor Jesús renunció aún sabiendo que iba a sufrir, que le iba a doler. Cuando él estaba en la última cena, en esa cena pascual, con sus discípulos, él les dijo: mi alma está muy turbada hasta la muerte. El Señor Jesús ya venía sintiendo la revelación del Espíritu Santo: vas a tener que entregar tu cuerpo, vas a morir. Cuando el Señor Jesús se fue con sus discípulos al jardín de Getsemaní, rumbo al monte de los olivos, el Señor Jesús oraba. Pero mire, no oró una vez, oraba 3 veces, porque oraba insistentemente y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Y lo repitió, mire, hasta sudaba gotas como de sangre. Él sabía, él estaba angustiado porque venía la muerte y sabía. Ahora el Espíritu Santo le había revelado todo lo que iba a sufrir. Pero él no se aferró a ser Dios. Yo creo que vino el Espíritu Santo y le dijo: vas a sufrir dolor, vas a sufrir una corona de espinas, te van a flagelar, van a arrancar pedazos de tu carne, de tu piel, van a golpearte y te van a crucificar. La gente a la que ayudaste, a la que sanaste, a la que le diste de comer, van a hablar mal de ti. Te van a maldecir y van a gritar: crucifícale.
Pero yo creo que el ángel, cuando le dijo eso, también le dijo, ¿y qué crees, Jesús? ¿Qué crees? Cuando tú hayas entregado tu vida, cuando hayas derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz del Calvario, entonces el Padre te va a glorificar. Amén. El Padre te va a llenar de su gloria. El Padre va a hacer que te sientes a la diestra de su trono y que juzgues con poder y con gloria. Por eso dice el libro de Hebreos que el Señor Jesús, oiga, dice con gozo, por el puro gozo de saber que iba a triunfar, Él entregó su vida. Amén. Por el puro gozo de saber que iba a triunfar y que muchos íbamos a ser salvos por Él, Él entregó su vida. Yo te pregunto, si a ti te dijeran, oye, ¿te mueres tú o se muere tu hijo? ¿Qué dirías? No, pues mejor mátame a mí, pero a mi hijo dale la vida. Ajá. ¿Y te morirías con gozo o te morirías con miedo? Yo creo que sería con miedo, ¿no? Con angustia. Y más, si te mataran, mire, poco a poco, con dolor y con vergüenza. Si te dieran un balazo en la cabeza, pues te mueres en un ratito y ya luego al segundo. Pero la muerte que sufrió mi Señor Jesús en la cruz no fue una muerte rápida, fue vergonzosa, lenta y asfixiante. La peor de las muertes. Eso es lo que quiero que veamos. Cuando Dios nos llama y comienza a quitar, comienza a permitirle al diablo que nos quite lo que tenemos, o sea, no se queje. ¿Me oyó? No se queje. Dele la gloria a Dios. Porque Dios quiere quitarte las basuras que tienes en tu poder para darte riquezas, para darte diamantes, para llenarte de su gloria. Amén. Cada vez que tú tengas que pasar por un problema o una necesidad, no te quejes, dale la gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mira, la voluntad de Dios es esta, que le des gracias en todo momento. Oye, pero le voy a dar gracias cuando estoy sufriendo, también cuando estoy sufriendo. Y le voy a dar gracias porque mi hijo se cortó, también dale gracias, porque Dios está permitiendo que pase por un problema para que él también aprenda a clamarle a Dios. Son llamados de Dios, son cosas que Dios permite para que nos acordemos de Él. Si no fuera por tus problemas, ni vendrías. Si tú tuvieras todo el dinero del mundo y fueras totalmente sana, si tus hijos fueran una belleza de hijos, tú ni siquiera ibas a venir a la presencia de Dios. Pero son tus necesidades, tus problemas, tus carencias, eso que el diablo te está quitando, que tú te acuerdes de Dios. Amén. Eso es lo que permite que nos acordemos de Él. Mire, rápidamente le voy a decir, Dios, porque la Biblia dice que Dios es el que enriquece. La Biblia dice, mira, no erréis, todo don perfecto, toda dádiva, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén. Y déjame decirle, Dios me había bendecido de una manera gloriosa. Dios puso su gracia en mí. Yo no sabía de Dios. Yo no buscaba a Dios. Yo no conocía a Dios. Yo caminaba con los ojos cerrados. Yo no sabía que era Dios el que me estaba bendiciendo. Yo pensé que era hora de mi trabajo. Pero Dios me dio un negocio y mi negocio se multiplicó. Dios me dio un trabajo y en ese trabajo comencé a ganar mucho dinero. Yo tenía todo lo que yo quería. No, yo decía que nada me hacía falta. Yo decía que yo estaba era un hombre privilegiado, vamos. Pero cuando Dios empezó a llamarme, Dios me quitó todo lo que tenía. Carros, casas, dinero, familia, me quitó todo lo que tenía. En ese momento yo no lo entendí. Yo no conocía de Dios. En ese momento tal vez yo blasfemaba y me quejaba de mi suerte o de mi mala suerte. Pero un día llegó una niña a predicarme del Evangelio de Cristo. Y cuando yo tuve una Biblia en mi mano y pude leerla con conocimiento, cuando le pedí al Espíritu Santo que me diera revelación, el Espíritu Santo empezó a mostrarme.
¿Ha escuchado usted o ha leído la historia de Job? Job era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre que tenía riqueza, tenía una familia perfecta, tenía una esposa. A Job no le faltaba nada, él no deseaba nada que no pudiera tener. Sin embargo, Dios permitió que Job se quedara sin nada y que una plaga, una lepra, una sarna tremenda viniera a su vida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y entonces Job, dice la Biblia, que aunque era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, ahora no nada más era eso, ahora también clamaba a Dios. Job termina diciendo en su libro, dice, mira, de oídas te había oído, yo hablaba lo que no entendía, pero ahora sí te conozco, ahora mis ojos te ven, ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Amén. Job era un hombre íntegro, oiga, pero a su manera. Él no conocía a Dios. Hasta que Dios le permitió al diablo que le quitara, le arrebatara a Job todo lo que tenía. Y entonces Job comenzó a clamar a Dios hasta conocerlo. Y en el momento que Job conoció a Dios, en el momento que Job tuvo una intimidad con Dios, entonces Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó bendiciones sobre la vida de Job. Y Job fue mucho más rico de lo que había sido antes. Amén. Job fue más bendecido de lo que había sido antes. Pero Dios no me pudo bendecir a mí sin haberme quitado primero lo que yo tenía. Tenía que quitarme lo que yo tenía para que Él me diera algo nuevo, algo mejor. Amén. Por eso te digo, mira, cuando tú estés pasando por un problema, por una necesidad, no te quejes, dale la gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque Dios quiere hacer un milagro glorioso en tu vida, porque Dios quiere demostrarte su gloria, su poder, su amor, su misericordia. Amén. Miren, el Señor Jesús, volvemos al Señor Jesús. Dijimos, siendo Dios, se despojó a sí mismo, dejó su gloria. Sin embargo, después de que Él cumplió, después de que Él renunció a su propio cuerpo, renunció a su salud, cuando Él aceptó el dolor, cuando Él aceptó todo, Dios lo glorificó. Dios lo glorificó. Y si antes el Señor Jesús estaba allá con Dios en su gloria, ahora dice la Biblia que por haber obedecido hasta el final, que por haberse sometido a la voluntad del Padre, ahora el Padre lo ha honrado. Y por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso no hay otro nombre más grande que el nombre del Señor Jesús. Por eso delante del nombre del Señor Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Porque ahora el Señor Jesús lo dice, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y Dios también te va a bendecir a ti. Dios también se va a glorificar en tu vida cuando tú aceptes, cuando tú permitas que Dios te despoje de todo lo que tienes, que Dios quite todo lo que no te sirve, todo lo que te estorba. Hay cosas que están estorbando en nuestras vidas. Hay cosas a las que tenemos que renunciar. Tenemos que decirle, Padre, sea tu voluntad, no mi capricho. Sea tu voluntad y no lo que yo quiero. Amén. Porque si tú nunca le dices, si tú nunca le das permiso, tú nunca le autorizas al Señor que trate con tu vida, Él no lo va a hacer. Pero tampoco te va a poder bendecir como Él quiere hacer. Amén. Miren rápidamente el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32. Aleluya. Lucas capítulo 5, versículos del 27 a 32. Dice la bendita palabra, aquí se lo leo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Amén. El Señor Jesús no vino por los justos, no vino por los sanos, vino por los pecadores, vino por nosotros. Por eso estamos aquí. Pero si tú te crees que eres un santo, si tú crees que no necesitas nada, no necesitas de Dios, olvídalo, tú no eres para el reino de Dios. Tú tienes que reconocer que eres pecador y tienes que reconocer que todavía hay cosas que Dios necesita quitarte para darte algo nuevo, algo mejor, para cambiar tu vida. Y te repito, el Señor Jesús no vino por los justos. Leví, que después le llamó Mateo, era uno de los más vil pecadores. ¿Saben por qué? Porque él era un ladrón. Era como hoy los ladrones de cuello blanco, los asesinos de cuello blanco, como los políticos. Él robaba al pueblo para darle a los romanos y de ahí se quedaba él con sus clavelitos. Amén. Eso hacían los publicanos. Por eso los publicanos eran los más odiados entre el pueblo de Israel. Gente que trabajaba para sus enemigos, gente que le robaba a su pueblo, que extorsionaba a su pueblo. Eran los más odiados, viles, pecadores, menospreciados. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de él. Amén. En Lucas capítulo 8, versículo 26, un poquito adelante. Capítulo 8, versos 26 al 39. Dice la Escritura, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Déjeme decirle que en el Evangelio según San Marcos dice en la Biblia que aquel hombre era malo, era tremendo. Dice que nadie podía pasar por ahí porque ese loco se les iba encima y los agredía. En el Evangelio según San Mateo dice que ese hombre endemoniado había sido muchas veces amarrado con cadenas, con candados, y él rompía las cadenas y destruía los candados. El diablo le daba tal fuerza, tal poder, que la gente no lo podía sostener, no lo podía detener. Él vivía entre los sepulcros, dice, y se golpeaba con las piedras. El diablo tenía a ese hombre, a ese ser, destruyéndose. Amén. Y dice que cuando el Señor Jesús iba bajando de la barca, aquel endemoniado vino corriendo hacia Jesús. Pero el Señor Jesús en su mente ya estaba reprendiendo al diablo. Así que el hombre, en vez de agredir a Jesús, cayó delante de él. Y fue que le gritó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Amén. Verso 29. Dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y con grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión, una legión de soldados, eran muchos soldados. Y ahí en ese hombre había muchos demonios. Verso 31. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Oiga, eran tantos demonios que los mismos cerdos se volvieron locos y se arrojaron al mar. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, tuvieron miedo. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Oye, la gente, en vez de alegrarse porque un hombre es
Les da miedo. Decían, le tenemos miedo al endemoniado, pero ahora le tenemos más miedo a Jesús, porque liberó al endemoniado. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Que la gente no quiera venir a Cristo, donde va a tener liberación, donde va a tener salvación, donde va a tener bendición. Y mucha gente hace lo mismo. Vino un joven, él iba pasando por aquí cuando el Espíritu Santo lo regresó. El hombre entró, con la oración de fe que se hizo el hombre empezó el Señor a liberarlo. A la segunda vez que vino, el Señor terminó de liberarlo. Amén. Él pudo sentir la presencia de Dios y sin embargo no está aquí. Sin embargo prefiere huir de la presencia del Señor. Le tiene miedo a Cristo, le tiene miedo a ser bendecido por Dios. Prefiere, dice la Biblia, ir como el puerco a su lodo o ir como el perro a su vómito. Prefiere la maldad. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, verso 36. Y los que habían visto les contaron cómo habían salvado el endemoniado, cómo ha sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. No le quedó otro remedio al Señor Jesús. El Señor Jesús es un caballero. El Señor Jesús nunca va a decir, a fuerzas te voy a liberar. No. El Señor Jesús es un caballero. Amén. Si tú no quieres venir a Cristo, si tú no quieres sus bendiciones, si tú no quieres ser libre, si tú no quieres ser bendecido y prosperado, allá tú. El agua de fuego y azufre es lo que te espera. Dice que entonces tenían temor del Señor Jesús y le dijeron, Señor, por favor, vete de aquí. Y el Señor se volvió. Verso 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús no se lo permitió. Dice, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Saben? Yo pensé, y yo le dije, Señor, ¿por qué despediste al gadareno? ¿Por qué despediste a ese hombre que se convirtió a Cristo? ¿Por qué lo despediste cuando él quería seguir a Jesús? Él pudo haber sido el discípulo que supiera a Judas Iscariote. Amén. Ese hombre que fue liberado de demonios, de legiones de demonios, pudo haber tomado el lugar que Judas Iscariote dejó por traicionar al Señor Jesús. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué no dejaste que ese hombre viniera contigo? ¿Por qué lo rechazaste? Pero el Señor Jesús me mostró, no lo rechacé. Él fue un evangelista que yo envié. Él fue mi siervo que envié a predicar la palabra de Dios. Amén. Y me mostró otra cosa el Señor. ¿Sabes quién era ese hombre gadareno? Era un pecador. ¿Saben por qué se metieron los demonios en ese hombre? Porque era un pecador. Porque era un hombre malo, perverso. Tal vez había abusado de la hechicería, la brujería. Tal vez había sido asesino. No sé cuánto pecado hubiera cometido ese hombre. Pero ese hombre era un pecador. Y el Señor Jesús tuvo misericordia de él. Y lo envió como un sirviente suyo. Lo envió como un evangelista. Le dijo, no vas conmigo. Vuélvete a tu casa, vuélvete a los tuyos. Vuelve a tu ciudad. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntales que la misericordia de Dios te ha alcanzado y te ha bendecido y te ha hecho libre. Dice, y el hombre se volvió por toda la ciudad, iba predicando, él iba testificando, él iba gritando al mundo, oye, Cristo me sanó, Cristo me liberó, Cristo me dio una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad también es para ti y para mí. Cuando el diablo viene y nos quita todo,
viene para rescatarnos y para darnos una nueva oportunidad. Amén. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios. Nos habla de una mujer adúltera. Dice Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. El Señor Jesús no vino por los justos. El Señor Jesús no vino por las mujeres que se dan golpes de pecho y dicen: yo soy santa. No, el Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe? El Señor Jesús, aun cuando fuera una ramera, una prostituta, el Señor Jesús tuvo misericordia de ella. Cuando viviera en adulterio, fornicación, el Señor Jesús tuvo misericordia de ella. Lo mismo que tuvo misericordia de mí y de cada uno de ustedes. Amén. Y si estamos en pecado y somos capaces de reconocer nuestro pecado y de pedirle perdón, el Señor Jesús extiende su mano poderosa, su mano de misericordia, para volvernos a levantar. Hoy el Señor Jesús todavía es nuestro abogado. El Señor Jesús intercede delante de nuestro Padre Celestial para perdonar nuestros pecados. Pero va a llegar el momento, cuando estemos delante de su trono, que el Señor Jesús ya no va a ser nuestro abogado, ahí va a ser nuestro juez. Ya no va a poder defendernos, sino que va a dictar la sentencia según nuestros pecados, según nuestras maldades. Por eso más vale convertirnos al Señor Jesús. Miren, esa mujer estaba a punto de perderlo todo. Ya había perdido la vergüenza, había perdido la dignidad y ahora iba a perder la vida. Pero llegó Jesús y le dio una nueva oportunidad. Amén. Y un día esa mujer vino a besar los pies del Señor Jesús en gratitud por todos los pecados que el Señor Jesús le había perdonado. El Señor Jesús quiere remunerarnos. El Señor Jesús quiere levantarnos y darnos mucho más allá de lo que hemos perdido. Amén. Si tú estás pasando por un problema grave, en vez de quejarte, dale gracias al Señor. Permite que el Señor termine su obra en tu vida. Amén. Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 9 al 12. Aleluya. Cristo vive. Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 9 al 12. Dice la palabra: Una ocasión el Señor Jesús estaba predicando en una casa y la casa se llenó de gente. La casa estaba a reventar, no podía entrar nadie más. Y 4 hombres venían por el camino y vieron a un hombre paralítico en una camilla. Y los hombres fueron conmovidos en misericordia y tomaron a aquel hombre en su camilla y lo traían a la casa, pero la casa estaba llena. Sabían que aquel hombre necesitaba un milagro de parte de Dios. Aquel hombre había perdido su libertad, había perdido su independencia. El hombre no podía moverse por sí solo. El hombre no podía trabajar. El hombre no podía hacer nada. Era un inválido. Pero dice la Biblia que aquellos 4
amigos, mire, se subieron al techo de la casa, hicieron un hoyo y bajaron a aquel hombre en la camilla. Cuando el Señor Jesús vio al hombre y vio la fe de los amigos, dice el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe? El Señor Jesús, cuando vio a aquel hombre bajado en su camilla, el hombre, viendo la fe de aquellos, le dijo al hombre paralítico, el Señor Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Había ahí fariseos, maestros de la ley, había por ahí gente hipócrita, esos que se creen religiosos. Y comenzaron a decir dentro de su corazón, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Pero el Señor Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, les dijo, ¿qué es más fácil decir al hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sabe? Las maldiciones, las enfermedades, los problemas, muchas veces vienen a causa de nuestros pecados. Amén. Muchas veces los logramos a costa de pecado, a costa de maldad. Y es necesario renunciar a ellos. Cuando venimos delante del Señor Jesús, el Señor Jesús nos dice, tus pecados te son perdonados. Hoy te sano. No nada más tu cuerpo, también puedes sanar tu economía, también puedo sanar tus relaciones con tu familia, también puedo sanar tus relaciones laborales. Yo te puedo sanar en todas las áreas de tu vida. Amén. Lo único que tenemos que hacer es venir al Señor Jesús. Podemos seguir hablando más textos y podemos hablar, por ejemplo, de David. El Señor Jesús, sabiendo que Dios, sabiendo que David un día iba a cometer adulterio, iba a cometer asesinato, pues Dios lo escogió. Jacob, Dios sabía quién era Jacob. Y Dios sabía que Jacob un día iba a tener dudas, pero Dios lo escogió. Amén. El apóstol Pedro, el hombre que más estaba cerca del Señor Jesús, por lo menos 3 años y medio. El Señor Jesús lo escogió aún sabiendo que un día lo iba a traicionar. Amén. Judas Iscariote, sabiendo el Señor Jesús que un día lo iba a entregar a los sacerdotes para ser crucificado, aún así le dio la oportunidad. Y hoy Dios quiere darnos también la oportunidad a nosotros. Él quiere hacer algo glorioso en nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere reponernos todo lo que el diablo nos ha robado. Solamente que estemos dispuestos a dejarlo todo. Amén. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar nuestro ego, nuestro orgullo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros vicios, a nuestros defectos? ¿Estamos dispuestos a entregarnos en las manos de Dios? Porque si no estamos dispuestos todavía, no vamos a poder ver la gloria de Dios todavía. Tenemos que quitar de nosotros muchas cosas. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11 y 12, el Señor nos dice, oye, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Dice, para darte el fin que tú esperas, no lo que tienes miedo. Amén. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que deseamos y Él tiene pensamientos de bien para nosotros. En el libro de Deuteronomios capítulo 7, verso 7, el Señor nos dice, mira, Dios te escogió, no por ser tú una persona grande o santa o buena o fuerte o rica, no. Dice, yo te escogí solamente porque yo quise. Amén. Dios tiene
planes para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere glorificarnos con su gloria. Pero si no somos capaces de renunciar a nosotros mismos y a lo que nos estorba, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Tal vez tú quieres que Dios bendiga tu negocio o tu trabajo, pero si ese trabajo, ese negocio no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a bendecir. Pero si tú te sometes a la voluntad de Dios, Dios te va a poner en un lugar mejor donde se va a glorificar en tu vida y te va a dar todo lo que ni siquiera te esperas, todo lo que nunca has pensado. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús dice, todo aquel que el Padre me quiere dar, va a venir a mí. Y yo no lo voy a echar afuera. Yo no lo voy a rechazar. Con todo y nuestros defectos, con todo y nuestros pecados, Él está dispuesto a limpiarnos y a cambiar nuestras vidas. Amén. Todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. La pregunta que hacíamos al principio, ¿por qué a veces Dios permite que se nos quite todo lo que tenemos? Porque quiere limpiarnos. Porque quiere cambiar nuestro entorno. Quiere quitar esas cosas sucias para poner cosas de bendición. Quiere quitar nuestras miserias para llenarnos de su gloria. Amén. Solamente que tenemos que dejarnos en sus manos. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y quién se duerme? Todos. Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie si usted gusta. Gloria a Dios. Y le invito a que en esta hora, aleluya, le diga al Señor: Padre, gracias, Señor, por abrir mis ojos.